Vamos a iniciar el estudio de la primera carta a los Corintios. Creo que es una carta, y como lo he dicho en algunas ocasiones, las epístolas o cartas para las iglesias son para las iglesias, y como somos una, creo que necesitamos estudiar y escuchar al Señor. Las dificultades que se les presentaron a algunas iglesias también son las nuestras, y por eso creo que es pertinente. Y más, esta carta a los Corintios pareciera que fuera escrita ayer para nosotros. Tiene temas relevantes. Por eso vamos a estar muy atentos. Primera carta a los Corintios, vamos ubicándonos ahí. Y mientras usted lo busca, quiero contarles una experiencia que tuve cuando estaba iniciando el ministerio cerca de Barranca Bermeja, un lugar muy caliente, y queríamos abrir una iglesia en un pueblo un poco distante pero frío. Y digo, no, allá hay un pueblo y también necesitan conocer del Señor. Así que me fui con 2 hermanos más. Llegamos en medio de un aguacerito y mucho frío. Y así que el hambre también acosa en el frío. Y salimos a buscar un restaurante. Y el primer lugar no era como muy agradable. Entonces los hermanos dijeron, no, pastor, vamos para otro lugar. Entonces encontramos a un señor, le preguntamos, por favor, recomiéndenos aquí un restaurante. Y dijo, mire, y nos señaló allá uno, ese es el mejor restaurante que hay aquí. Y llegamos y sí, definitivamente el lugar muy agradable. Yo me hice en la parte, mirando hacia la calle, los hermanos mirando hacia adentro. Nos dijeron que tenían el menú, pedimos, yo tenía hambre, así que almorcé rápido. Los hermanos, yo los noté que no estaban como con ganas de comer, aunque me habían dicho que tenían hambre. Y yo les pregunté, ¿qué pasa, hermanos? Y digo, mire la persona que nos sirvió. Tenía un collar, pero de tierra, de mugre. Y lógicamente me iba dañando el almuerzo también, y con razón ellos no habían podido almorzar. Es que la presentación es muy importante en todo lugar, y creo que esto le pasa a usted también cuando va a un restaurante. ¿Qué mira? ¿Cómo están vestidos? El local, ¿cierto? Aún si usted le sirve un excelente plato, pero si el arroz está revolcado, no tiene como mucha atracción, no llama la atención, ¿no? La presentación es muy importante. No sé si usted ha escuchado eso de que la primera impresión vale por 2. ¿Ah? Y yo creo que Pablo tenía un reto grande. Escribirle una carta a una iglesia que tenía unas problemáticas. Es más, él escribió esta carta porque algunos hermanos le habían contado los problemas que tenían. Algunos hasta le habían escrito cartas. En el capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Entonces parece que era urgente que Pablo escribiera una carta. Pero ¿cómo escribe una carta uno? ¿Cómo la inicia uno para que no suene como a tanto regaño? Porque la carta es un poco dura. Viene a corregir, viene a decirles cómo se porta un cristiano. ¿Cómo lo haría usted? Pablo, y guiado por el Espíritu Santo definitivamente, tiene un tacto para escribir. Creo que, amados, Dios nos sorprende siempre con su sabiduría. Ahora, yo también tengo un reto ahora. Es cómo les presento a ustedes este estudio de tal manera que no se vayan a aburrir y no se vayan a ir del culto. Vamos a abrir la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dije primera carta a los Corintios, ¿cierto? No repito. Dice, y vamos a leer hoy solamente los primeros 3 versículos. Ya saben, hermanos amados, y ofrecemos disculpas y pedimos oración porque todavía no tenemos el permiso para hacer el culto largo y la predicación, o el culto debiera durar solamente 1 hora y nosotros nos estamos extendiendo 1 hora y cuarto. Entonces, por favor, paciencia y oración. Ya lo tienen ahí, ¿cierto? Vamos a leer entonces estos versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, era costumbre en ese tiempo poner el nombre de la persona que escribía al inicio. Las cartas de hoy, ¿dónde coloca la firma uno? Al final. Pero aquí, lógicamente, conocemos que esta carta la escribió Pablo. Así empieza, Pablo. Ahora, me he preguntado por qué no utilizó él más el nombre Saulo. ¿Se ha preguntado? ¿Por qué se hizo llamar o por qué lo llamaban Pablo? Porque es que Saulo, en primera medida, recordaba lo que él había hecho. Él era un perseguidor de la iglesia. Pero además, el nombre Saulo significa se me perdió. Venerable, aquel que es venerable. Curiosamente, Pablo no quería que lo llamaran así, sino que lo llamaran pequeño Pablo. Eso significa ese nombre. Curioso, ¿no? No quería en ningún momento que el mensaje principal fuera él, porque el capítulo 1 nos viene a decir que el mensaje principal es Cristo Jesús. Es más, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no estaba buscando esto. Ya saben que el Señor se le apareció en el camino y lo llamó, se le apareció y lo llamó para que fuera un enviado. Apóstol significa enviado. Hoy mucha gente, aunque no ha sido enviado, quiere llamarse apóstol, quiere llamarse grande, muy contrario al espíritu de Pablo, que no quería en ningún momento figurar, sino que lo llamaran pequeño. Ahora, el versículo 1 entonces nos menciona eso. Ahora dice que estaba acompañado de otro hermano llamado Sóstenes. Más ahorita les voy a mostrar quién era Sóstenes, de dónde era y por qué está incluido ahí. Leamos ahora el versículo 2, porque esta es la presentación de Pablo a esta carta. ¿Cómo introduce? ¿Cómo empieza? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya sabemos, amados hermanos, que aunque nosotros le llamamos la carta a los corintios, la ciudad se llamaba Corinto. ¿Cómo era Corinto? Corinto era una ciudad, una de las 4 ciudades, la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma, Alejandría y de Antioquía. Luego venía Corinto. Esta ciudad tenía 2 puertos, es decir, estaba situada a la orilla del mar. Por lo tanto, era muy famosa, muy conocida por su comercio, por las riquezas. Pero también, tristemente, donde hay riquezas, y ustedes se han dado cuenta que en nuestros pueblos también, donde hay oro, también hay vicios. También hay corrupción, inmoralidad. Y este era el caso de la iglesia a los corintios, ¿no? Allí dicen que era un centro de idolatría. Habían templos, construían templos para adorar a los dioses griegos. Usted sabe que la mitología griega había invadido el Imperio Romano, ¿no? Habían construido, es más, en la imagen anterior hay las ruinas del templo de Apolos. Pero también había templo para Afrodita, que era la diosa del amor. Y curiosamente los cultos que la gente le ofrecía era con sacerdotisas o más bien prostitutas, porque tenían el culto al amor, al culto sagrado, porque la gente cree que el sexo es amor. Y entonces habían orgías y eso era más o menos lo que vivía la ciudad de Corinto. Y fue allí donde Dios envió a Pablo a predicar. Amados hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 18 para poder entender un poquito cómo fue que llegó el evangelio a esta ciudad, a esta iglesia, cómo se fundó esta iglesia allí en Corinto. Entonces, por favor, vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 18 y dice así: después de estas cosas, Pablo
salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, una pareja, por cuanto Claudio, que era el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, es decir, Pablo fue a esta pareja. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? Ese fue el mensaje de Pablo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La casa de este hombre justo quedaba ahí. Era vecino del templo, de la sinagoga. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Judíos, pero se convirtieron al Señor. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué cree que el Señor le dijo que no tuviera miedo? Porque lo tenía. Ahora más luego les voy a mostrar el versículo donde él mismo cuenta que cuando fue a los corintios tenía miedo. Porque yo creo, amados hermanos, que nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos dé valentía para hablar la palabra. Es que cuando, escuchen, vivimos en medio de una sociedad corrupta que adora dioses o que invoca a otras personas y viven libertinamente, la iglesia en muchos momentos siente presión, siente temor, y por eso tenemos que fortalecernos en Dios para poder predicar la palabra. Porque a veces hasta lo amenazan a uno, ¿no? Hoy ya no se puede hablar de algunos temas porque lo pueden a uno encarcelar. Porque hay muchos derechos que van, parece que en contra de las mismas escrituras. Y lógicamente Pablo, al hablar en contra de todos estos pecados, estaba expuesto, estaba temeroso de que le podían hacer algo. Pero creo que, amados hermanos, aquí dice la Biblia que el Señor le habló a Pablo, le dijo, yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Y cuando hablamos la palabra con denuedo, con valentía, amados hermanos, si Dios no lo quiere, nadie nos puede tocar. El Señor le habla y dice allí el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo? 1 año y medio. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, no solamente la ley judía, sino las leyes que habían allí. Porque a veces, hermanos, hay leyes para proteger el pecado. Y cuando se habla en contra de esto, ¡wow! Peligroso. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, ¿escucharon ese nombre antes? Cuando leímos el versículo 1, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Quién era Sóstenes? Un principal de la sinagoga que había creído también, y ahora, como estaba defendiendo a Pablo,
lo golpearon. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Amados, Pablo estuvo 1 año y medio predicando allí el evangelio. Como se presentaron disturbios, estaba amenazada su vida, ¿qué hizo? Se fue para Éfeso, luego se fue para Colosas, luego estuvo en Galacia. En fin, el hombre estuvo fundando iglesias en otros lugares. Cuando él se va, lógicamente, como dicen por ahí, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Y así pasó. Cuando Pablo se fue a otros lugares, la iglesia de los Corintios empezó a tener problemas y fue necesario entonces escribir una carta. Lógicamente ahora ya estaba en otro lugar. Un datico para que lo tengan ahí. Capítulo 2, versículo 3. Cuando él escribe la carta, les cuenta cómo se sintió cuando estuvo en Corinto. Mire, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ya lo había dicho, hecho, ¿cierto? Para que, amados hermanos, crean que estamos viviendo tiempos difíciles y que la verdadera guerra espiritual se hace cuando se predica la palabra del Señor. Bien. Pablo escribe a esta iglesia que posiblemente se empezó a contaminar con las costumbres de esa ciudad. Algunos hasta llegaron a decir, vea, lo que hace el cuerpo, lo que se hace en el cuerpo, eso no afecta el espíritu. Tranquilos. Y por eso algunos habían entrado en esas costumbres de fornicación, tener varias mujeres, adulterio. Y Pablo entonces tiene que escribir esta carta para ordenar estos asuntos. Rápidamente les voy a mostrar como las divisiones que tiene el libro, la carta. Rápidamente, miremosla. En primera medida hay una introducción. Hoy y el próximo domingo voy a estar hablando de la introducción. Es decir, que el tiempo no nos alcanza para avanzar hasta allá. Para toda la introducción. Luego viene Pablo para hablar acerca de las divisiones que ellos tenían. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, y vivían divididos. Habían desórdenes morales en la iglesia, de tal manera que había hasta incesto por ahí. Habían discusiones sobre el matrimonio en el capítulo 7. No sabían si tener mujer era bueno o no, porque vuelvo a repetir, la cultura y lo que la gente venía acostumbrada estaba permeando los matrimonios, y Pablo viene para escribir esto. Luego hay una discusión sobre si se puede comer esto, carne o no, sacrificado a los ídolos o no. Ahí también está. Luego hay una discusión sobre el culto público. Si se puede hablar en lenguas en la iglesia y cómo era que vivían allí y qué ordenó Pablo. Luego viene también para hablar sobre la resurrección en el capítulo 15. Todos estos temas los vamos a abordar y termina el capítulo 16 con unos asuntos prácticos y personales. Me parece que tiene una enseñanza profunda esta carta. Por eso les invito, amados hermanos, para que no se desconecte, para que venga cada domingo a escuchar la palabra de Dios. Esta carta tiene riquezas. Óigame, viene Pablo y ahí está, 1 Corintios 13, para hablarnos sobre el amor. Oiga, qué maravilla. ¿Cierto? Es un poema del amor. También viene para hablarnos de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Ahí está. Tiene temas sobre como el valor que tiene el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí está. Viene a aconsejarnos sobre muchas cosas. Por eso les invito para que nos acompañe. Ahora sí, después de esta breve introducción, y me perdonan, creo que era necesario. Vamos a mirar el versículo 2. Porque nada más dando la introducción, Pablo quiere
afirmar quién es o qué es un verdadero creyente. Lógicamente viene porque es lo que les va a decir ahora. De ahí en adelante es una serie como de regaño más o menos. Pero antes les quiere decir algo y creo que es la base para todo este estudio. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes? ¿Qué privilegios tenemos? ¿Por qué tenemos que vivir diferente? En primera medida, porque somos santificados en Cristo. ¿Porque somos qué? Mira el versículo 2, por favor. Ahí está. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y la primera palabra que utiliza es a los santificados en Cristo Jesús. Quiero aquí explicar un poquito. La palabra que en griego, recuerden que la Biblia no se escribió en español. La palabra que se ha traducido como santo, hay tres palabras. Y habla de tres tiempos. Aquí en este pasaje, en este versículo, hay dos. Y la primera es que cuando usted, escuchen, cuando una persona cualquiera recibe a Cristo como Señor y como el único Salvador, pone su fe, su esperanza, cree que el sacrificio de Cristo es el único que le puede perdonar, el único que le puede reconciliar con Dios, automáticamente es lavado con la sangre de Cristo y es llamado santo. Por eso se llama santificado en Cristo. El Espíritu Santo viene sobre una persona, eso lo explica más adelante en otra carta. Por eso es que la gente cambia, no porque vaya a una iglesia, sino porque ahora viene el Espíritu Santo a su vida, ahora tiene el sello de Dios. Un hermano me dijo en una ocasión: pastor, yo antes hacía y deshacía y nunca me sentía mal, pero después de que yo le entregué mi corazón a Cristo, yo hago algo que no está bien y yo me siento un dolor, me da pena, me da una vergüenza, pastor, no sé qué me pasa. Yo le dije: lo felicito, me alegra eso. Digo: ¿le alegra que yo me sienta así de mal? Digo: no, me alegra porque eso quiere decir que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Porque ahora somos nuevas criaturas. Es como cuando uno está sudado o ha trabajado y está sucio y luego se echa una duchada y queda limpio, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Antiguamente, escuchen, los judíos cuando pecaban tenían que ir a ofrecer un sacrificio. Un cordero o una paloma, una tórtola o un buey, bueno, cualquier sacrificio, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay. El pecado es terrible, tiene que matar a alguien, tiene que morir alguien por el pecado. Pero amados hermanos, la buena noticia es que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, murió para perdonar nuestros pecados. Y si usted lo acepta, lo recibe en su corazón, automáticamente ahora es lavado. Ese ritual ya es sobre su vida, usted es limpiado. Y por eso la Biblia lo llama santificado en Cristo. Es decir, el Señor hizo su obra y le dio la nueva naturaleza para que usted ahora sea apartado para Dios. Porque la palabra santo significa eso, apartado para Dios. Dios te aparta, Dios dice: ahora este es mío, es de mi propiedad. La gente a veces lucha y quiere cambiar, quiere ser diferente por sus propios medios. Amados hermanos, lo único que tenemos que hacer es creer y recibir a Cristo y Él viene a transformar nuestra vida. Porque esto es un nacimiento espiritual, esto es un milagro. Esto solamente lo puede hacer Dios a través de su sacrificio del Espíritu Santo. Amén. Así que es la primera cosa que sucede. ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién pertenece a la iglesia? Pues primero, las personas que reciben a Cristo y automáticamente tienen el sello de santificación por medio del Espíritu Santo. Ahora sigamos leyendo, porque hay una segunda cosa que Pablo está diciendo aquí a la iglesia. A esa iglesia que estaba en Corinto, primero santificados, ahora mire lo que dice la palabra: llamados a ser santos. Parece que fuera lo mismo, y cuando uno lee rápidamente como que no le pone cuidado al asunto, ¿cierto? Pero resulta que aquí dice llamados a ser santos. Y aquí ya se utiliza otra palabra para dar a entender que ahora es una decisión suya.
El Señor ya hizo su obra, ahora le toca a usted tomar la decisión de renunciar al pecado y de entregarle voluntariamente su vida al control del Espíritu Santo. Por eso Pablo en otras cartas escribe, por ejemplo en Romanos, dice: no presenten vuestro cuerpo al pecado, no lo presenten, más bien preséntense ustedes a Dios como instrumentos de justicia. Todos los días usted debe decir: Señor, aquí está mi vida, yo me rindo, yo tomo la decisión de consagrar mi vida a Cristo Jesús. ¿Por qué creen que la Biblia dice: el que quiere ser mi discípulo, tome la cruz y sígame? Renuncia a sí mismo. Tiene que ser voluntario, y aquí va la voluntad de nosotros. Usted tiene que tomar la decisión de apartarse para Dios, de consagrarse, de santificarse para Dios. Esto es algo que dura toda la vida, mientras estemos en esta tierra. Todos los días debiéramos presentarnos al Señor y tomar la decisión de santificarnos. Pero ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Mire, ¿saben? Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y Gálatas capítulo 5 lo menciona, ¿no? ¿Quién gana? ¿Cómo hago para santificarme? Hay gente que dice: no, hermano, yo no puedo, no soy capaz. ¿Cómo hago? Vea, lo que tiene que hacer es alimentar su espíritu. Porque si usted alimenta la carne, pues va a ganar la carne. Si usted quiere alimentar su espíritu, lea la Biblia todos los días en abundancia, para que cuando usted salga, usted vaya pensando en la Biblia, vaya pensando en Dios. Tiene que escuchar la palabra, venir los domingos, los jueves, estudiar la Biblia en los estudios bíblicos que hacemos. ¿Para qué? Porque usted está alimentando el espíritu y usted está hablando ahí, está recordando. Escuche música cristiana, para que usted adore, para que usted aprenda a adorar a Dios. Y en el momento de la tentación, usted le va a ser fiel a Dios. Pero si usted al contrario alimenta su carne, se la pasa viendo películas de Netflix o las series que pasan hoy, y algunas saturadas, ¿cierto? Y usted va a salir pensando en eso. Y va a estar expuesto, va a estar débil, porque la carne es así, débil. ¿Por qué creen que el Señor dijo: oren, oren, velen y oren? Porque es la única forma de alimentar el espíritu. Cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, había un muchacho que decía, no, es que él estaba estudiando artes marciales y él cada nada decía que iba en tal, ¿cómo se llama?, cinturón. Y vivía hablando del asunto. Y un día íbamos bajando a coger el bus y en una calle muy oscura salieron unos muchachos, no sabemos si nos iban a robar o qué, pero él de la reaccionó de una vez y los golpeó, hermano. Jackie Chan, eso era así. Y qué pena, los muchachos salieron corriendo, se levantaron de ahí, salieron corriendo. Pensarían que estábamos locos. Bueno, yo creo que sí estábamos locos. Porque cuando uno vive alimentándose de algo, automáticamente reacciona de esa manera. Uno está débil, está expuesto. Por eso creo, amados hermanos, que tenemos que tomar la decisión. Y Dios quiere que usted sea santo. Lea la Biblia y verá que va a encontrar el llamado de Dios. Dios no quiere que usted peque. San Juan dice: estas cosas les escribo para que no pequen. No pequen. En primera carta de Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que nos santifiquemos. La gente creía que podían hacer con el cuerpo lo que quisiera, porque hay gente así, ¿no? Y hay doctrinas hoy también. Yo acepto a Cristo y ya soy salvo. Hoy salvo, siempre salvo. ¿Cierto? Y a veces la gente se autoengaña, que creen que pueden vivir de cualquier manera y no se dan cuenta que el Señor quiere que usted tome la decisión de vivir santo. Renuncie al pecado. Diga: no más, hasta aquí voy. Yo voy a tomar la decisión de consagrarme a Dios. En vez de ver la novela o de ver la película que me hace daño porque me hace daño, o de ver ese programa, voy a dedicar un tiempo para leer la Biblia. Y usted va a mirar cómo su vida cambia, porque la palabra de Dios lo limpia a uno. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tomar la decisión de santificarse. Entonces mire cómo Pablo está aquí hablándole a esta iglesia y les dice: miren un momento, hermanos. Número uno, Dios ya hizo su obra, su sacrificio, ustedes creyeron y está bien. Ahora ustedes son santos. Pero no se olviden que tenemos también un llamado que es una decisión de cada uno. Tomen la decisión de santificarse. Y ya saben por dónde iba Pablo, ¿cierto? Pablo estaba haciendo esta introducción muy sabia para luego decirles cómo tenía que comportarse. Y lo tercero que Pablo viene a decirles aquí, y me gusta,
Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que Pablo les está diciendo es que ustedes son parte de una iglesia. Usted no es la única iglesia. No solamente hay iglesia en Corinto, hay en Galacia, hay en Colosas, hay en Éfeso. Hay otras personas, otros creyentes que también forman parte de la iglesia. A veces se nos olvida y creemos que esta es la iglesia, la única iglesia. No, no, todos los que creen en Cristo, todos, todos. No importa el lugar, no importa donde esté. Si realmente le ha entregado su corazón a Cristo, es mi hermano. Porque solamente hay una iglesia y el Señor es la cabeza de ella. ¿Estamos de acuerdo? A veces parece que hay una competencia y porque el hermano no viene a esta iglesia, entonces ya no lo saludamos. Yo alabo al Señor porque en este barrio hay varias iglesias cristianas de sana doctrina. Lógicamente hay unas iglesias que no son iglesias del real. Pero aquí hay sana doctrina. Y yo alabo al Señor por eso. Porque si a alguno no le gustan los chistes míos, si a alguno no le gusta la forma como yo predico, mire, aquí hay otras congregaciones, ¿cierto? Porque así somos nosotros. No, a veces, yo siempre he pensado que no es el pastor, no es la predicación, a veces uno que se indispone. Jesús era el mejor pastor y Judas no le gustó. No le gustó, hermanos. Cuando el Señor vino, les dijo, mire, vea, vino Juan el Bautista. Juan Bautista era fuerte, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y saben qué dijeron de Juan el Bautista? No, demonio tiene, ese man está endemoniado. Vea qué bravo es. Y luego vino Jesús que comía con publicanos, pecadores, perdonaba a todo el mundo y dijo, este es amigo de publicanos. ¿Cierto? Hasta lo mismo hará. ¿Y cuánto no hablarían de Jesús que no está escrito ahí? Porque si alguien le habla fuerte, el pastor está bravo. Y si viene ahí los consiente, no, el pastor, no, aquí falta disciplina, hermano. Aquí falta alguien que ponga orden aquí. ¿Cierto? Amados hermanos, yo alabo al Señor por eso. Hay una iglesia en Éfeso, hay una iglesia en Colosas, hay una iglesia en Corinto, pero amados hermanos, me gusta como dice aquí la última parte del versículo, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga, hay iglesias que creen que es que el Señor solamente está aquí. Mi iglesia es la única. Mire, el Señor no es propiedad de nadie, nosotros somos propiedad del Señor. Él es el Señor nuestro y el Señor de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corinto, miren, ustedes no son los únicos. Hay otras iglesias en otros lugares. Miren el modelo. ¿Cierto? Porque a veces, amados, las iglesias nos ayudan como referente, cómo se vive la vida cristiana. Estos hermanos de Corinto estaban un poco desordenados. Pero si usted lee la carta a los filipenses, era una iglesia ejemplar. ¿Sí me está haciendo entender, hermanos? Aprenda de los buenos ejemplos, porque sí se puede, sí se puede vivir en santidad. Mire, a veces miramos al hermano, a ver, porque el hermano vive peor que yo, pues cualquier. No, tenemos que mirar los buenos ejemplos para mirar cómo podemos nosotros cambiar, porque nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me gusta cómo Pablo termina aquí, porque somos parte de la iglesia y hay una bendición especial. Y en el versículo 3, Pablo utiliza dos palabras y con esto termino. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Porque, ¿sabe? Un creyente disfruta de dos cosas. Gracia. ¿Sabe qué significa gracia? Regalo. Los regalos del Señor no los merecemos, pero el Señor es generoso con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le quieren dar un aplauso al Señor por su gracia? Y la segunda es la paz, que eso viene también cuando uno acepta a Cristo, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso que la gente está buscando solamente se encuentra en Cristo Jesús. Por eso Pablo, y es como su saludo, el formato de su saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios quiere bendecirnos con su gracia, pero también tenemos que recordar, primero, que Él ya hizo su obra de santificación. Número 2, que tenemos que tomar la decisión de santificarnos. No permita que el pecado lo toque. Yo no sé por qué a veces los cristianos nos encanta andar por ahí rodeando el pecado.
No, yo sí, ahí lo veo, yo no me voy a contaminar, pero como que nos acercamos más, ¿no? Es como si usted se pone una ropa blanca y se va para Barrio Triste, donde hay todos los talleres de mecánica. ¿Qué busca uno allá con ropa blanca? De pronto pasó y se engrasó. Más peligro, ¿no? Si usted tiene ropa blanca, no vaya allí. Amados hermanos, ¿qué hacemos los cristianos nosotros a veces ahí bordeando el pecado? Yo no voy, yo voy a esa fiesta, pero no tomo, yo solamente voy a mirarlo nada más. En cualquier momento a alguien le dicen, vea, si usted es mi amigo, tómesela. No, hay que alejarse de esto porque yo tomé la decisión de consagrar mi vida a Cristo y renuncié hasta a los amigos que creía que eran amigos, pero yo me alejé de eso porque es una decisión personal de santificarse uno. Amén. En algún tiempo había una predicación que el televisor era el cajón del diablo, porque para muchos cristianos el televisor realmente es el cajón del diablo. No los deja leer la Biblia, no los deja dedicar tiempo para la oración, y estoy de acuerdo. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo y que lo vayan a botar no. Pero creo, hermanos amados, que nosotros tenemos que tomar la decisión de consagrar nuestra vida a Dios. ¿Quiere usted disfrutar de las bendiciones del Señor? Entonces, busquemos a Dios. ¿Qué tal si cierras tus ojos y oramos? Padre Celestial, te doy a ti todos los honores y toda la gloria. Y te doy muchas gracias por hablarme a mí y porque sé que quieres mi santificación. Tú me has llamado, soy alguien especial porque me has santificado, me has puesto el sello de propiedad. Y sé que pertenezco a un grupo grande de creyentes en todo el mundo. Señor, graba estas verdades en mi mente y en la mente de mis hermanos. Y que cada uno pueda salir con la propuesta de vivir como una verdadera iglesia, como un verdadero creyente. Guárdanos del mal, pero ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión de alejarnos de aquello que nos contamina. Oh Padre mío, pido que sea tu Espíritu Santo, que inició esta obra, la termine en cada uno de nosotros. Hoy tome la decisión, ahí donde está. Habla con Dios, cuéntale cuáles son tus luchas y dile, Señor, yo creo que tú ya hiciste la obra, ahora dame la fuerza, dame la valentía, la capacidad para hacer mi parte, porque me quiero consagrar a ti. Sé que he pecado, sé que no me he portado lo mejor, pero yo creo que tu sacrificio es perfecto para perdonarme. Invita a Cristo a su corazón, hazlo tu amigo, hazlo tu Señor, tu Rey, tu Dios, y aliméntate de la palabra, vive la palabra, y vas a ver cómo disfrutas de una relación sana y hermosa con Dios. Cómo es hermoso ser cristiano. Es una maravilla, no es una carga, es un privilegio que tenemos nosotros. Es la libertad, es la paz, es la gracia de Dios. Por eso permite que el Señor ministre tu vida. Todos los días pídele al Señor que llene tu corazón. Y desecha todo aquello que te contamina. Bendito eres, Señor, para siempre. Oh Dios, aquí estamos hoy delante de ti y te damos todos los honores y el agradecimiento. Amén y amén.